La palabra del Señor siempre es de edificación. La palabra del Señor nos exhorta, nos corrige, nos enseña, nos educa, nos acaricia. Así es que siempre la palabra del Señor es importante en la vida de todo creyente. Y el domingo pasado terminamos el libro de los Hechos en la segunda parte y vimos a lo largo de este hermoso libro, que son las obras del Espíritu Santo, vimos cómo Dios fue guiando cada episodio, cada etapa, cada situación para que el Evangelio se expandiera desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y efectivamente eso comenzó a pasar. Dios tomó los medios, diferentes situaciones, pero el Evangelio se expandió. Me consultaban qué había pasado con el final del libro de los Hechos, qué había pasado con el apóstol Pablo. Bueno, él quedó libre y por algunos años más él siguió predicando el Evangelio de Jesucristo, hizo algunos viajes, pero eso fue alrededor del año 60, pero el año 64 los cristianos en Roma tuvieron una gran persecución, muchos cristianos fueron perseguidos, y a quienes se les culpó del incendio en Roma, que fue el 18 de julio del año 64 después de Cristo, verano, un incendio que arrasó con gran parte de la ciudad de Roma, y quienes fueron acusados como causantes de ese incendio fueron justamente los cristianos. Aunque algunos historiadores y en realidad de la época y algunos estudios que se han hecho realmente, y claramente nosotros sabemos que la culpa no fueron ellos, nuestros hermanos, pero se les acusó y por lo tanto se les persiguió y se les encarceló. Pero los historiadores finalmente han llegado a la conclusión que quien fue el que generó este incendio fue el mismo emperador, Nerón. Así es que así terminamos este hermoso libro y sacamos algunas enseñanzas que solamente quiero yo mencionar porque es importante. Y yo sé que en cada uno de los que escuchamos domingo a domingo sentimos esta relación más íntima con el apóstol Pablo, esta cercanía a partir de la exposición de la palabra y todo lo que fuimos conociendo a través de cada capítulo. Y una de las cosas que nosotros finalmente podemos establecer, y que así lo señala el libro de los Hechos, que en cada una de las predicaciones era hablar de la vida y obra de Jesucristo. No era otro el tema central. La necesidad del arrepentimiento de pecados. El hombre tenía que arrepentirse de pecado y de eso se hablaba, porque debía arrepentirse ante un Dios santo, poderoso. Hablaban acerca de la regeneración del hombre y que esta regeneración la proveía el Señor. Pues Él nos pasaba de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable. El arrepentimiento del hombre y está en un estado de conciencia del pecado ante Dios era parte de las exposiciones y de la palabra del Señor. Por lo tanto, eso hacía en el momento que el hombre tenía esa conciencia de pecado y por lo tanto arrepentimiento, venía la conversión y venía el cambio. Y esto se transformaba en un cambio de vida totalmente diferente a la vida que se llevaba. Así es que fue un hermoso tiempo para compartir el libro de los Hechos. Y ahora pasamos a una carta del apóstol Pablo, que es el libro de Gálatas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que a través de la vida del apóstol, que principalmente está establecida o se cuenta en los hechos de los apóstoles,
del capítulo 9 en adelante, ya se conoce el trabajo que el Espíritu Santo hizo con los gentiles usando al apóstol Pablo. Nos vamos a dar cuenta que en cada una de esos viajes en las iglesias que él fue formando, fue escribiéndole para reforzar las enseñanzas, para reforzar el quehacer de la iglesia, cuáles eran los fundamentos, por dónde tenían que transitar. Les escribía para tratar los problemas que se comenzaron a presentar, las situaciones, las costumbres que se mezclaban con la vida del cristiano. Así es que entramos a esta carta y ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Quiénes conformaban esta tierra? Bueno, en los tiempos del Imperio Romano, toda la zona de Asia Menor fue nombrada como la provincia romana de Galicia. Esta tierra de Asia Menor, alrededor del año 278 antes de Cristo, fue poblada. Ya habían nativos, habían tribus en esa zona, pero el rey de Bitinia, de la parte norte de Asia Menor, trajo a los tribus de origen galos y celtas y los trajo a vivir en esa zona. Habían sido invitados para poblar ese lugar. Ellos eran guerreros, por lo tanto comenzaron a expandirse y a tomar más territorio con el cual inicialmente partieron. Hay una trayectoria de los galos y los celtas que usted puede incursionar, puede leer un poco más, pero ellos eran naturalmente guerreros, pero cuando se establece el Imperio Romano, que fue alrededor de 27, 28 años antes de Cristo, ellos fueron forzados a limitar sus fuerzas, a mantener sus límites, de tal manera de poder vivir en paz con sus vecinos de alrededor. Con los años los galos se mezclaron con los nativos, nativos de Asia Menor, mezclaron costumbres, creencias, tradiciones y algunos aspectos religiosos. Así es que en realidad toda la provincia romana de Galicia estaba formada, había una parte sur, centro y norte, y los galos estaban desde el centro hacia el norte, es la tierra que ellos poseían, pero en realidad Galicia se le llamaba a toda la provincia. Según un comentarista bíblico, que es William Hendrickson, esta carta fue escrita alrededor del año 50. Esto fue después del Concilio de Jerusalén, después de lo que nosotros leímos en Hechos capítulo 15, donde los ancianos, los apóstoles, finalmente resolvieron un problema que había y que aquí lo vamos a ir recordando nuevamente. Y esto dio origen a resolver una problemática que había respecto a ciertas costumbres judías, a ciertas tradiciones, a cosas que mandaba la ley y que de alguna manera se querían imponer a los gentiles. Pablo y Bernabé, ellos se habían establecido como miembros, participaban en la iglesia de Antioquía, en Siria, y en esa iglesia local habían judíos y gentiles que se habían convertido a Cristo. Y Pablo y Bernabé, que ya habían hecho un primer viaje y habían recorrido Asia Menor, la isla de Chipre, la isla donde era Bernabé, habían recorrido la isla de Chipre y también parte de Asia Menor y habían formado varias iglesias. Por lo tanto, ellos
de regreso de su primer viaje, trajeron las buenas nuevas, contaron de lo que había pasado, de las iglesias que habían formado en Antioquía de Pisidia, que está en Hechos 13, en Iconio, Listra, Derbe, Pergue. Eso lo vimos en Hechos 14. Así es que esta noticia de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con los gentiles corrió rápidamente por Jerusalén y alrededores. Y en Jerusalén habían cristianos nominales, como lo señala un historiador y un escritor de un comentario bíblico. Eran nominales porque en realidad no conocían a Jesucristo, sino que ellos simpatizaban con el Evangelio, les llamaba la atención las cosas que había hecho Jesucristo. La resurrección de Jesucristo era algo que les llamaba mucho la atención porque los fariseos creían en la resurrección. Por lo tanto, tenían puntos en común, pero la gracia del Señor nunca realmente había llegado a sus corazones. Ellos no se habían convertido al Evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto, para ellos había algo que era relevante, que era la ley de Moisés y los profetas como algo mandatorio para alcanzar la salvación. Los fariseos creían en la resurrección, claro que sí. Ellos habían quedado impresionados con el testimonio que daban. Todas las personas, eran más de 500 personas, recuerden esto, eran más de 500 personas que habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ellos estaban impactados con esto. Saber que lo que ellos creían acerca de la resurrección se había materializado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, esa obra redentora de Jesucristo para ellos no era suficiente. Había algo más que ellos determinaban y que las personas convertidas al cristianismo, seguidores de Jesús, tenían que vivir conforme a la ley de Moisés y por lo tanto realizar todos los ritos que así la ley establecía. Y como la noticia comenzó a expandirse de las cosas maravillosas que Dios había hecho en diferentes partes de Asia Menor, transformando vida, sanando enfermos, y nosotros lo vimos en cada uno de los capítulos que compartimos. El Señor hizo sanidades, milagros, cosas extraordinarias. Y que estas personas se convertían al Dios creador del universo. Y que en esa conversión, en ese llamado, no era necesario las obras de la ley ni la circuncisión. Esto provocó en estos hermanos judíos o falsos hermanos judíos, ¿no es cierto?, el intervenir y querer modificar las enseñanzas de Jesús. Y por lo tanto, lo primero que hacen, si bien es cierto, participaban en la iglesia de Jerusalén, parten a Antioquía de Siria sin la autorización de los ancianos ni los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y parten a Antioquía enseñando este tipo de cosas, señalando y diciendo que para poder ser salvos tenían que ejecutar los ritos y la circuncisión para alcanzar la salvación y vida eterna. Y lo vimos en Hechos 15:1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos de Antioquía de Siria: si no os circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. Esta situación, que ya comenzó a generar una división, comenzó a generar un problema dentro de la iglesia de Antioquía. Los ancianos de Antioquía, y como bien lo vimos en Hechos capítulo 15,
ellos lo que hicieron fue enviar a algunos hermanos a Jerusalén, dentro de los cuales fue Bernabé y Pablo, para que el tema fuera tratado, se dieran las directrices, qué es lo que realmente había que hacer. Porque estos hermanos judíos lo que señalaban era que si los gentiles no se circuncidaban y no actuaban conforme al rito de Moisés, ellos no podían ser salvos. Eso es lo que estaba provocando todo eso. Por lo tanto, vimos que en el concilio de Jerusalén el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo dio claridad, como siempre lo ha hecho, a través de todo el tiempo. Dio claridad acerca de cómo se tenían que conducir los hermanos gentiles. Y nosotros vimos, y usted lo puede volver a revisar, cuando se escribe una carta con los acuerdos y con lo que el Espíritu Santo había señalado, ¿no es cierto?, donde a los gentiles no se les exigía la circuncisión, porque lo que Pablo decía, bien, quiero entonces retomar lo que les señalaba y les decía, que el Espíritu Santo había dado directrices claras acerca de cómo debía conducirse la iglesia y los hermanos gentiles. No era necesario la circuncisión porque en realidad todo aquel que creía en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual era llamado por el Señor, al cual el Espíritu Santo abría el entendimiento, esa persona tendría arrepentimiento de pecados y por lo tanto una conversión y un cambio de vida. La circuncisión entonces tenía que ser del corazón. El arrepentimiento tenía que ser genuino, no una cosa externa, sino interna. Pero estos falsos hermanos no querían sujetarse al Espíritu Santo, no querían sujetarse a Dios. Para ellos era más importante estos temas que eran legales, implementar el legalismo sin conocer realmente a Jesucristo, al Hijo de Dios. Así es que, posterior al Concilio de Jerusalén, y a pesar de que hubo una instrucción clara del Espíritu Santo, estas personas que no se sujetaron a la palabra de Dios, no se sujetaron a la enseñanza de Jesucristo, ni a la orden del Espíritu Santo, ellos continuaron su camino. Y lo que comenzaron a hacer fue recorrer las iglesias de Asia Menor o la provincia de Galacia, distorsionando la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y es importante que yo le dé todas estas señales para contextualizar el libro de Gálatas, para que entendamos por qué se escribe, por qué están todos estos pasajes bíblicos, la escritura y los detalles que se dan.
es justamente por esto. Porque siempre, a través de la historia, siempre han existido falsos hermanos, falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes que tergiversan la verdad del Evangelio. Y la carta a los Gálatas es una carta que sigue vigente para nuestros tiempos. Y la iglesia de Cristo tiene que abrir los ojos y que tenemos que tener claridad acerca de estas enseñanzas. Y este grupo de hermanos, falsos hermanos judíos, comenzaron a recorrer y a contaminar las iglesias que habían sido formadas. Y comenzaron a influir tremendamente sobre las personas. Estas personas habían sido llamadas por el Señor. Habían sido tocadas. Se habían arrepentido de sus pecados. Estaban creciendo. Pero como en todas partes, siempre hay falsos que quieren cambiar la verdad de Dios. Así es que entramos de lleno entonces al libro y a la carta de Gálatas, donde nos encontramos con un apóstol Pablo que en esta oportunidad está apesumbrado, está afligido, está frente a una iglesia que está en serios peligros. Y por lo tanto, la carta de los Gálatas y en el estudio que vamos a hacer de ella y que el Espíritu Santo nos esté ministrando, los días que tengamos que compartirla, se divide en tres partes. El capítulo 1 y 2 trata del origen del Evangelio, los fundamentos del Evangelio, cómo nace el Evangelio. El capítulo 3 y 4 habla acerca de la defensa o la apología del Evangelio. Lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento acerca del testimonio que dan acerca de Jesucristo y el Evangelio. Y la parte 3, que es el capítulo 5 y 6, es cómo debemos aplicar el Evangelio, cómo debemos vivirlo, cómo la iglesia de Galacia tenía que vivir el Evangelio. ¿Cuáles eran aquellas cosas que iban a ser manifiestas en la vida de cada uno? Que era finalmente el desafío, y el desafío de todo creyente es la aplicación del Evangelio. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo se da en nuestra vida cotidiana? Así es que partimos entonces con el origen del Evangelio. Los Gálatas se estaban volviendo a un evangelio diferente, no al evangelio que habían recibido del apóstol. Era un evangelio que difería radicalmente de las enseñanzas que habían recibido del apóstol Pablo. Nosotros vamos a ver en los primeros versos de esta carta donde el apóstol les aclara a los hermanos acerca de su apostolado, de quién es él y cómo había sido elegido. Que él había sido elegido por el Señor Jesucristo y Dios el Padre. Y destaca a Jesús como aquel que fue resucitado de los muertos, que es el contenido fundamental del Evangelio, la resurrección de Jesucristo. Pablo fue llamado por Jesucristo y por tanto él también es un testigo fiel del mensaje de Jesús, de su resurrección, y así lo señala en el libro de los Hechos en el capítulo 9. El llamado que le hizo el Señor al apóstol cuando le aparece en el camino a Damasco y que lo vimos en los Hechos en el capítulo 9, ese llamado que le hace el Señor después es ratificado por Ananías en la ciudad de Damasco. Luego de eso, Pablo, una vez que él tiene la convicción clara, sabe que fue elegido por el Señor, que Jesús es real, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, él comienza a predicar
el Evangelio de Jesucristo. Radicalmente Él cambia su modo de pensar. Él dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes Él tenía y le daba importancia, ahora lo toma por basura. No hay nada comparado con la verdad que a Él se había manifestado. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor para siempre. Y bueno, la palabra del Señor nos sigue relatando acerca de cómo fue elegido el apóstol. Fortalece en sus escritos de que Dios nos quiere librar del tiempo malo, del siglo malo, incluso hasta hoy. Pues la humanidad sin Dios está perdida, completamente perdida. No hay algo que nos haga pensar diferente. La humanidad está perdida y eso se sigue evidenciando hasta hoy día. Cada uno de nosotros es cuestión de mirar un poco lo que se dice en las noticias, lo que se habla en todas partes. Vivimos en un siglo malo. Los reinos de este mundo, las naciones, los poderes, los principados están llenos de ideologías nefastas y destructoras. La educación de los hijos, en los planes de estudio del Estado, ellos han perdido su norte. Vemos cómo hoy día las temáticas en educación están introduciendo cosas que son nocivas para los niños. Los poderes destructores de Satanás sobre este mundo esclavo están causando todo tipo de mal sobre las personas sin Cristo, sobre las naciones de este mundo que están atestadas de engaños, de injusticia, de abusos y de cosas ocultas. Ese es el presente siglo malo que el apóstol señala en su saludo. Todo se ha corrompido, nada hay bueno. Solo la sangre de Jesucristo lava y limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario ha podido revertir este mal de este siglo. Por esta razón nosotros glorificamos y damos siempre la gloria a Dios. Y puede ser 1, 2, 3, 4, 5 veces. No deberíamos cansarnos de dar la gloria a Dios. Él se merece toda la gloria y toda la honra siempre. Y así lo dice en su saludo cuando nosotros leemos en el capítulo 1, verso 1 al 5, dice: Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracias y paz sea a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso que muchas veces usted nos ve que cuando comenzamos nuestra reunión le damos la gloria a Dios por Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y no deberíamos cansarnos ni avergonzarnos de hacerlo, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y el apóstol se ve enfrentado a una iglesia donde hay falsos hermanos y lobos rapaces. Habían pasado ya algunos años
desde que Pablo fundó las iglesias de Asia Menor, a quienes le había predicado el poderoso evangelio de Jesucristo. Pero estaban estos judíos que eran falsos hermanos, que solamente eran simpatizantes de las enseñanzas de Jesucristo, pero no aceptaban que el solo creer en Jesucristo era razón suficiente para ser salvo. No podían aceptar eso. Y estos mismos que habían llegado a la iglesia de Antioquía, de Siria, a llevar otras doctrinas, a repetir las mismas cosas que habían hecho en el libro, en Hechos 15:1, que para ser salvo había que realizar los ritos de Moisés y ser circuncidados. Esto mismo estaban llevando y le estaban hablando de un evangelio diferente al que habían recibido. Este era un pleno desacato al Espíritu Santo, totalmente no sujetos a la orden de Dios y a lo que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían establecido y habían comunicado por orden del Espíritu Santo. Ellos decían que había algo más que hacer, que los hermanos tenían que hacer. Y eso es lo que estaban enseñando. Pablo en esta carta reacciona con consternación, porque él ve en peligro la iglesia, las iglesias de Galacia. Ese era un atentado al corazón del evangelio. Esto era una perversión del evangelio de Jesucristo. Estas personas realmente estaban contaminando y distorsionando la verdad del evangelio. En ellos no había una verdadera conversión. Ellos no habían tenido una transformación ni un cambio de vida, sino solamente eran legalistas que querían imponer este tipo de enseñanza. Entonces esto nos hace recordar. Pero entonces, ¿por qué Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo? Dice Juan en 3:16. Entonces tenemos que pensar, si estos hombres estaban imponiendo esto, entonces, ¿cuál era el problema si con lo que ellos decían se resolvía el mal del hombre? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre se había apartado de Dios, estaba lejos de Dios. Y por sí mismo no había sido capaz de generar los cambios para volver a una comunión con Dios. No estaba esto. No había nada que el hombre pudiera hacer para que su vida fuera bendecida en esta unión nuevamente con Dios. No había nada que al hombre lo pudiera llenar de esta paz que solamente Dios sabe dar. Y por ende alcanzar la vida eterna. No había nada que el hombre pudiera hacer. Por lo tanto, lo que estaban haciendo estos hombres, estaban degradando el evangelio de Jesucristo. Porque el único que podía restablecer la comunión entre Dios y los hombres era Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo Él. Pero estos hombres querían cambiar esa verdad. El modelo de Dios son totalmente distintos a los poderes de este siglo, a lo que los hombres han querido implementar como un medio, como un camino, como una vía. Modelos de hombres
pero no de Dios. El modelo de Dios parte con el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Temor a Dios. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, reconoce que Jesucristo es el Señor de su vida, comienza el temor a Dios. Y ese es el modelo a seguir. Cualquier modelo de vida sin el temor a Dios termina siempre siendo nocivo y destructivo. Mire, en teoría siempre los modelos parten muy bien, pero en el camino se corrompen, porque son cosas de hombre. Y el hombre puede tener muchas ideas buenas para ayudar y hacer el bien. Pero el hombre es naturalmente, y cuando digo hombre digo mujer, o la humanidad es naturalmente corrupto. Por lo tanto, la humanidad necesita urgente a Cristo. Y esto es lo que el apóstol les había enseñado, de que solamente a través de Jesucristo el hombre podía ser transformado. Nada podía hacer el ser humano, nada, para ser justificado por Dios. Porque el hombre era naturalmente inclinado al mal. Por lo tanto, el evangelio de Pablo, el que le había enseñado a los Gálatas, era que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ni por la circuncisión, sino solamente mediante la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de esta forma, de manera categórica, se lo señala a los hermanos de Galicia. En el verso 6 al 10 le dice, estoy maravillado, y esto se lo está diciendo a ellos, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy anonadado lo que está pasando con ustedes. Le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, les dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, le dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, se lo vuelvo a decir, cuando dice como antes lo hemos dicho, se está refiriendo a que esto ya fue conversado y tratado en la iglesia de Antioquía a través de esta carta, y se los vuelve a decir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Luego le dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo sorprendente de esto es que estos hermanos de Galacia, al poco andar, al poco tiempo, ellos que habían vibrado con el evangelio de Jesucristo, habían palpado en ellos la obra del Espíritu Santo, hoy día se estaban alejando de ese rumbo y estaban en pos de un evangelio contaminado, de una mixtura de algo que finalmente los conduciría a un error. Por eso que el apóstol les insiste, para que ellos logren dimensionar lo que está pasando en sus vidas, lo que está pasando con este tipo de enseñanza. El camino que están tomando era un camino totalmente errado, totalmente distinto. No era el verdadero evangelio que ellos habían recibido. Y por lo tanto, a lo que ellos estaban expuestos al cambiar esto era en convertirse en malditos o en anatemas, que significa lo mismo.
Como les decía, aquí en este versículo el apóstol hace referencia al concilio de Jerusalén y todas las cosas que ocurrirían los días después con estos hermanos que salieron a contaminar. No teniendo en cuenta la carta que habían emitido los apóstoles y los ancianos en Jerusalén y lo que el Espíritu Santo había dicho, sino que ellos querían implementar ideas de hombre. Por eso le dice, como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. Los Gálatas, ellos estaban abandonando, se estaban apartando del evangelio que habían recibido en favor de algo diferente, en busca de algo diferente. Algo que proclamaba la fe más las obras como resultado para alcanzar salvación y vida eterna. A lo largo de la historia del cristianismo, nosotros podemos ratificar esto, que no terminó con la situación que ocurrió a los hermanos de Galacia, con estos perturbadores del evangelio, y que surgen en Jerusalén, y que habían nacido dentro de los mismos hermanos de la misma congregación, en la iglesia de Jerusalén. Sino que la historia nos enseña que a lo largo de la historia del cristianismo, ¿no es cierto?, han existido muchos anatemas que han querido cambiar la verdad del evangelio anunciando otras cosas, mezclando con otras cosas, que han querido agregar o quitar cosas y que no son las que Jesucristo estableció, como tratando de implementar estas cosas como algo necesario para alcanzar la salvación y la vida eterna. Estos falsos hermanos querían hacer todo lo posible por agradar a las autoridades religiosas de la época, a los principales del gobierno de la época. Recuerden que Pablo había sido perseguido por la autoridad de la época. Los hermanos habían sido perseguidos, Pedro, Juan. Nosotros vimos a través de... Y por lo tanto, estos judíos que querían de alguna manera combinar la ley de Moisés, los ritos, las costumbres, la circuncisión con el evangelio de Jesucristo, porque de alguna manera querían agradar a las autoridades y a los principales de la época. Y Pablo les dice, los enfrenta con una pregunta retórica a los hermanos de Galacia. Dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Y luego dice, si yo tratara de agradar a los hombres o me preocupara de esto, ese fuera el sentido de mi trabajo, entonces ya no sería siervo de Jesucristo. Ya no sería siervo de Cristo, porque serían otras cosas las que me importan. Pero el apóstol tenía claro para lo cual a él había sido llamado. Entonces cuando uno piensa en esto y ve estas enseñanzas que se estaban mezclando, automáticamente uno podría pensar y irse mentalmente al libro de Santiago. Decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿podría haber aquí una contradicción en lo que habla Santiago y lo que habla Pablo? No, no hay ninguna contradicción. Porque lo que el apóstol Santiago está diciendo, que el resultado de la fe en Jesucristo se tiene que traducir en un cambio de vida y por lo tanto en buenas obras, en tener un cambio de vida. Eso es lo que está diciendo. El resultado de la vida en Cristo necesariamente tiene que traer como consecuencia buenas obras, un cambio de vida, una transformación. Y es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces no hay una contradicción. No está diciendo Santiago que la salvación se consigue combinando la fe más las obras de la ley. No. No está diciendo eso.
La fe en Jesucristo, la transformación que provoca el Evangelio y que lo vamos a ver cuando compartamos Gálatas 5 y 6, que es la aplicación del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que Santiago está totalmente alineado con lo que está diciendo el apóstol. Por lo tanto, el gran error hasta hoy día de muchos es pensar que el camino de la salvación necesariamente tiene que tener estas dos combinaciones: fe más las obras de la ley. Y eso no es así. Solamente la fe en Jesucristo nos da salvación y vida eterna. Si eso no fuera así, entonces, ¿por qué el sacrificio de Jesucristo? ¿Por qué Él tiene que venir? Si su sacrificio no era suficiente, no tenía la trascendencia e el impacto en la vida de las personas como para ser transformadas y cambiadas, que se necesita algo más y que por lo tanto Dios necesita ayuda del hombre. No es así. Por eso que vino Jesucristo, porque el hombre era incapaz de provocar los cambios para tener una comunión con Dios. Porque para tener comunión con Dios hay que ser justo. Y no había que fallar en nada de la ley. Y como somos naturalmente seres erráticos, que fallamos, imposible que el hombre pudiera cumplir la ley por sí mismo. Y por eso se necesitaba la justicia de Jesucristo en la vida de las personas. Jesús se enfrenta a una situación muy similar con los fariseos. Esto no era nuevo, sino que siempre quisieron distorsionar la verdad de Dios. Y Él, en el libro de San Mateo, en el capítulo 23, les habla duramente. En los versos, les voy a leer el verso 15 y 16. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Luego en el 25 y 26 le dice el mismo capítulo: ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticias. Injusticia. Fariseos ciegos, le dice: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y lo que le está diciendo es que realmente necesita regeneración su corazón. Su mente necesita ser regenerada. Y deben hacerlo, pero no son capaces porque el hombre por sí mismo no tiene capacidad de autorregenerarse. Y por eso que necesitamos urgente la sangre de Jesucristo que lava y limpia de todo pecado. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Enfrentados entonces con estos falsos hermanos y con lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Galacia, Pablo tiene que hacer una apología de su apostolado. A él, estos hermanos ponían en duda el apostolado de Pablo, de cómo había sido elegido, y buscaban desacreditarlo. Eso es lo que estaban haciendo. Porque habían 3 cosas por las cuales se sabía que las cosas que debía reunir un apóstol. Primero tenía que ser elegido por Jesús. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Jesucristo, Él llamó, ¿cierto? Él fue el que llamaba y formó a los apóstoles. Los llamó. Luego, un apóstol tenía que haber recibido las enseñanzas directas de Jesús. 2. Y 3, haber sido testigo de su resurrección.
3 requisitos fundamentales para ser apóstol. Y estos varones ponían en duda y desacreditaban el apostolado de Pablo. Es cierto, Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Y eso nosotros lo vimos en Hechos 9. Pablo respirando, ¿no es cierto? Aires de muerte perseguía a la iglesia. Y él partió en Jerusalén persiguiendo y en sus alrededores. Porque él estaba convencido de que Jesús y sus seguidores eran personas que realmente profanaban el nombre de Dios. Eran blasfemos. Eso es lo que él pensaba. Tenía convicción de esto. Pablo había sido formado en la ley de Moisés y los profetas. Él era un rabino y un fariseo. Fariseo de fariseos. Él a los 13 años había sido llevado para ya participar en las escuelas de rabino. Y él comenzó sus estudios a temprana edad y pertenecía a una escuela prestigiosa de la época, liderada por un rabino llamado Gamaliel. Este hombre gozaba de mucho prestigio porque era un hombre sabio y en muchas oportunidades intervino frente a las autoridades, y una de ellas también la relata el libro de los Hechos. Cuando a Pedro y Juan los estaban procesando. Y él, no quiero entrar ya porque eso lo vimos en detalles, pero él tuvo varias intervenciones. Saulo de Tarso era un alumno aventajado, era un tipo estudioso, era hábil en la ley. Luego él se convirtió en el maestro de las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, nada ni nadie lo podía hacer cambiar de todas las enseñanzas que había recibido, todas las cosas que tenía en su mente y las abrigaba y las defendía a fuego. Él seguramente estaba informado de los seguidores de Jesús, de las cosas que se decían. De todas las cosas. Y los postulados que habían de estas personas que hablaban de Jesús y de sus enseñanzas. Pero él no lo aceptaba. Para Pablo, Jesús y sus seguidores eran blasfemos. Eran contrarios al Dios que él había conocido. Y por lo tanto, no merecían vivir, merecían la muerte. Y vemos en este hombre que solamente el poder de Dios puede transformar y cambiar la vida, como lo ha hecho con muchos a lo largo de la historia. Dios ha cambiado y transformado la vida de muchos. Y así ocurrió con este apóstol. La misericordia de Dios lo alcanzó. La misericordia y el Altísimo, que lo aportó desde el vientre de su madre para ser parte de este evangelio bendito. Él dijo, cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y le reveló a su Hijo Jesucristo para ser apóstol de los gentiles. Él, defendiendo su apostolado, dice que el evangelio él no lo recibió de hombre. Las enseñanzas de Jesús no las recibió de hombre, ni por tradición, como era la costumbre de padres a hijos, o de generación en generación, ni por ningún maestro de discipulado. Él, todo lo contrario, dice que el evangelio lo recibió directamente de Jesucristo, y ahí se cumple uno de los requisitos para ser apóstol. El otro era que Jesús tenía que llamarlo. Pablo es llamado por Jesús. Él es llamado. Él es llamado por Jesús.
Y cuando él le está defendiendo, dice en Gálatas 11:17, dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por lo tanto, ahí están las enseñanzas de Jesús directamente para él. Uno ya sabíamos que Jesús lo llamó. Lo vimos en Hechos 9, cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, y él lo llama. Por lo tanto, ahí está la elección como apóstol. 2 requisitos cumplidos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, y aquí viene cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor lo llama, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por lo tanto, lo que él está diciendo es que él fue llamado por Jesucristo, que él recibió la enseñanza de Jesús, la recibió por revelación directamente de él. Y que él, por lo tanto, cuando Jesús se le aparece, es testigo de la resurrección de Jesucristo. Los 3 requisitos están cumplidos en él. Y así se los señala. Y así le tiene que hablar a los hermanos de Galacia. Qué glorioso es saber que Dios nos apartó, a usted y a mí, desde el vientre de nuestra madre, para ser hoy día parte de la familia de Jesucristo. Solo Dios es el que puede cambiar la historia del hombre. Pablo, él tenía enemigos de afuera y de adentro. ¿Quién eran sus enemigos de afuera? Bueno, eran las autoridades de la época que al principio, en su juventud, lo veían con agrado. Veían un potencial para liderar los poderes religiosos de la época, para ser parte del liderazgo. Pero ahora ya no lo veían con buenos ojos, más bien era ahora un enemigo. Y por lo tanto, ya no buscaban en él nada. Y Pablo tampoco buscaba en ellos el favor de Dios. Porque Pablo sabía que las autoridades y los religiosos de la época habían tomado un camino equivocado. Así que él tenía enemigos afuera. Pero adentro también estaban estos enemigos que eran falsos hermanos, que lo iban desacreditando por todas partes, que eran contrarios a las enseñanzas del apóstol. Y así, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19, Juan habla de ellos. Dice, estos eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Porque si realmente se hubieran convertido a Cristo, su actitud no sería la que estaban teniendo. Por lo tanto, las personas, y Pablo está hablando acerca de eso, las personas podían ver el antes y después de este hombre. Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia de Cristo. Hechos 8. Pero ahora Pablo era testigo fiel. Y ahora era Pablo, testigo fiel, y predicaba el evangelio de Jesucristo. De hecho, no en adelante, vemos el cambio y la transformación que Dios hizo, porque Él es el único que puede transformar y cambiar vidas. ¿Quién más podía cambiar la mente de este hombre? ¿Quién más podía impactar su vida de tal forma que Él todo lo dejó por amor a Cristo? Solamente el poder de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Él cambia y transforma vida. Las personas de Jerusalén daban testimonio acerca de los cambios de este hombre. Y así lo relata. Para terminar ya el capítulo, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, los hermanos oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora transformado y cambiado por el poder de Jesucristo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban, daban la gloria y la honra a Dios por lo que había hecho con ese hombre que antes los asolaba, los predicaba, los encarcelaba, los perseguía. Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de este primer capítulo? Cada uno de nosotros deberíamos hacernos ya la pregunta: ¿quién le ha librado a usted? ¿Quién me ha librado a mí del pecado y el poder de las tinieblas? ¿Quién ha podido hacer eso? ¿Quién ha podido restaurar la comunión nuestra con Dios? ¿Quién? Cristo. Cristo. Él. ¿Hay algo que usted pueda hacer? ¿Algún mérito personal para alcanzar salvación? ¿Hay algo que usted pueda hacer? ¿Puede hacerlo? No. No hay nada que usted pueda hacer para ser justificado, porque somos pecadores. ¿Puede usted cumplir la ley de Dios solo? ¿Puede mantenerse sin pecado ante Dios? No. Necesitamos a Cristo. Necesitamos ser justificados por Él. Entonces sí somos salvos por gracia. Es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Eso es la gracia de Jesucristo. No teniendo la capacidad, no teniendo los méritos, no teniendo nada, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, clavando en la cruz del Calvario el acta que nos era contraria, y allí la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el Dios al cual servimos, ese es el Dios al cual adoramos. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente alcanzamos salvación porque Él nos eligió. Por eso que Él se merece toda la honra y toda la gloria. Nos apartó desde el vientre de nuestra madre para salvación y de vida eterna. Por eso que glorificamos el nombre de Cristo, por eso que nos cansamos de dar la gloria a Dios, de la manera como usted lo haga. Yo levanto mis manos, quizás usted lo dice verbalmente. También glorificamos a Dios con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestros actos. También de esa manera glorificamos a Dios. Solo Dios, para Dios al cual servimos, al cual honramos, para Él siempre es la gloria y la honra. Hay falsos caminos, hay falsas enseñanzas que nos puede apartar del verdadero evangelio. Esos falsos caminos, la iglesia de Cristo tiene que estar atenta y con los ojos abiertos. Todo aquello que se pone como condición adicional para alcanzar salvación y vida eterna es un camino errado. Todo aquello que se quiere agregar como adicional para alcanzar salvación y vida eterna, que no sea aquellas cosas que el Señor estableció en su palabra, sean ritos, sean costumbres, sean actos, todo eso nos puede llevar por un falso camino. Hay falsas enseñanzas que se quieren introducir dentro del pueblo de Dios. Todas aquellas cosas que sacan a Cristo del centro
cuando ya no se habla de Cristo, cuando ya no se habla del arrepentimiento, cuando no se habla del perdón de pecados, cuando no se habla de una vida, una conversión de vida. Atentos, porque son enseñanzas falsas. Todas aquellas enseñanzas que no hablan acerca del pecado del ser humano, de todo aquello que para Dios es inmundo, todas aquellas conductas que nos separan de Dios, cuando no se habla de eso, debe llamarnos la atención. Todo aquello que no se sustenta en las Sagradas Escrituras se transforma en una falsa enseñanza. Por eso que aquí, en este libro, vamos a ver las cosas que el Señor nos demanda. ¿Y cuál es la aplicación del Evangelio en nuestras vidas? Y si eso no ocurre, algo está mal en nosotros. Necesitamos urgentemente venir a los pies de Cristo. Hay falsos pastores que hablan engaño, que no trazan bien la palabra de verdad. Hay falsos hermanos que enseñan cosas que no corresponden. Y contaminan y contagian y hacen daño a la iglesia de Cristo. Por eso que es urgente que la iglesia, que el pueblo de Dios conozca la palabra del Señor, conozca las Sagradas Escrituras, que conozca los fundamentos del Evangelio. Las personas que persisten en su desobediencia, que hasta el último aliento de vida prueban con ello que jamás se han sometido, ellos prueban con eso. Se han desobedecido hasta el último momento de sus vidas, es que realmente están probando que jamás han abrazado el Evangelio de Jesucristo con esa verdadera fe. Aunque nominalmente estén en la iglesia, aunque domingo a domingo estén ahí sentados, pero si no se han sujetado a Jesucristo y a su palabra, realmente eso prueba que nunca han sido hermanos en Cristo. Es el Señor el que te apartó para vida eterna. Es Él que te sacó de tinieblas a su luz admirable. Él fue el que tomó. Él es el que tuvo de ti misericordia. Tuvo de mí misericordia. A lo largo de nuestra vida. ¿Te has preguntado qué sería de ti sin Cristo? ¿Te has preguntado alguna vez dónde estarías hoy día si el Señor no te hubiera llamado? Si no hubiera tenido de ti misericordia. ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Es lo que debemos reflexionar. Por eso, solo por amor, el Padre dio a su amado Hijo Jesucristo, para que hoy tú y yo seamos llamados hijos del Dios Altísimo. Por eso que nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestra nación está en las manos de Dios. Y la iglesia del Señor debe orar todo el tiempo. Y hoy día en que estamos enfrentando una situación complicada y difícil en el mundo entero, en todos los países, la situación es totalmente adversa. Y no vendrán tiempos mejores. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? Es orar. Orar por nuestra nación. Orar por nuestro pueblo, orar por las autoridades, para que Dios tenga de nosotros misericordia. Dios guardará a su iglesia, guardará a su pueblo, cualquiera sea la situación que tengamos que enfrentar. Porque somos hijos del Dios Altísimo. Y el Señor llama al hombre a dejar el camino de impiedad, a que los hombres se aparten del mal y que vengan a Dios, que Él tendrá misericordia y que su amor es amplio para perdonar. Por lo tanto, el Señor te llama. El Señor te llama. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Hoy es el día. No sabemos lo que va a pasar mañana. Tú no lo conoces. Yo no lo conozco.
Pero hoy día que tengo vida, hoy día que tengo salud, vengo a los pies de Cristo y le pido perdón por mis pecados. Y le pido que el Señor sea el Dios de mi vida. En lo que resta de la vida que el Señor nos dé, sea el Señor de nuestras vidas. Quiero invitarle que oremos y demos gracias al Señor por esta su palabra. Dios eterno, Padre amado, gracias te doy en esta hora por tu palabra bendita, gloriosa, Señor, porque a través de ella vamos a entender y comprender el poder del Evangelio. Que tu Evangelio, Señor, no puede ser cambiado, no puede ser tergiversado, sino que el Evangelio es puro y santo. Señor, abre los ojos de tu pueblo, abre los ojos de la iglesia tuya, Señor, en todo el mundo, para que tengamos claridad, que nada podemos hacer para alcanzar salvación y vida eterna. Es solamente tu misericordia, es tu amor, esa gracia infinita que ha permitido que muchos sean llamados, muchos vengan a tus pies y hoy seamos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice esta palabra en todas las personas. Todo te lo pido, Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Y como la gloria es de Dios y podemos darla muchas veces, bueno, quiero invitarle que la demos juntos, con el corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre. Bendito sea nuestro Señor.